¡Hola! Feliz año nuevo. Feliz. Feliz año nuevo. Aunque aún no es año nuevo, pero bueno. Pero bueno, sí, hola, yo soy Francisco y ya. Ya. Entonces, La bueno, F. queríamos hacer esto hace mucho tiempo y dijimos por qué dejar para el siguiente año lo que puedes hacer este. Así que hoy, 31 de diciembre, a las 8 de la noche estamos haciendo Nuestro primer podcast. Exactamente, va a ser interesante, no sé. Exacto. Y sí, bueno, no sé cómo empezar un podcast, la verdad, de lo que muchos que he escuchado son como que gente que ya son conocidos en teoría, así que nosotros no somos conocidos. Bueno, el origen de todo esto fue en verdad nuestras conversaciones sobre de dónde venimos, nuestra llegada a Alemania, por qué llegamos a Alemania, hace cuánto tiempo que llegamos a Alemania, y sí, todas nuestras experiencias. En verdad nos hemos dado cuenta que nuestras conversaciones dan como que para mucho material sobre que podemos hablar y muchas ideas, mucha información que también queremos compartir con más gente, con todos ustedes allá afuera que vayan a ver esto. Ojalá, sí. Claro, exacto. Entonces para mí fue también un motivante. O sea, ya tenía una idea de hace mucho tiempo, la verdad. Siempre desde que vine acá, porque estoy acá. A ver, primero hay que ponernos en contexto. Soy Francisco, soy de Ecuador y estoy en Alemania hace 6 años, casi. Bueno, en 20 y pico de días, finales de enero vine acá hace 6 años, entonces voy a estar ¿En qué año? En el año 2018 2018, llegaste, ¿no? o sea, van a ser 6 años, vaya. Y claro, a lo que yo vine, me acuerdo que me intentaba guiar mucho en videos de YouTube o cosas así de gente con experiencia en Alemania. Entonces, en esos tiempos, hasta ahora, la verdad, hay muy pocos creadores de contenido que llenan todos los espacios, vaya, porque cada persona tiene diferentes experiencias, entonces cada cual habla lógicamente de sus experiencias y había Claro. también, o sea, vaya, siempre hay un espectro muy grande que falta de llenar, especialmente de extranjeros que viajan a otros lugares. Temas como integración, idioma, en nuestro caso, bueno, mi caso también fue entrar a la universidad, todo el proceso, etcétera, etcétera. Entonces siempre, aparte de problemas o situaciones que pasan acá como extranjero, que no, o sea, capaz diferentes cambios que vos también encuentras en tu vida en comparación a cómo vivías antes en tu país y cómo venías acá. Tu caso también me parece muy interesante y guay en el sentido de que llegaste aquí sin saber hablar el idioma. Pero primero, ¿tú quién eres? Ya, ok. Bueno, es que, bueno, yo soy Ariane. Sí, bueno, medio diferente. Familia alemana, sí, pero yo nací y crecí en Tenerife. Ahí fui a un colegio alemán, entonces, vaya, sí, yo crecí básicamente, o sea, sí, crecí bilingüe y crecí con dos culturas a la vez. En casa con mis padres siempre hablando alemán, viendo solo la televisión alemana. Y vaya, muchas cosas, muchos clichés alemanes que sí teníamos en casa, obviamente, pero también, a ver, mis padres también se integraron mucho en la cultura española canaria y entonces también fuera, sí, en el ámbito de afuera, pues obviamente crecí también con la cultura canaria, pero bueno, todo eso también es un tema aparte, en verdad, del que queríamos hablar una vez, todo el tema de, sí, de crecer bilingüe, de crecer con dos culturas, cómo es para una persona ahí, en plan, respecto a la identidad y todo eso, pero sí. Claro, entonces era como que tenemos diferentes contextos de vida, vaya. Venimos de diferentes situaciones, de diferentes mundos. En el caso de Larian, como dijo, es
en teoría, de sangre alemana, pero vaya, nació en España, entonces tiene siempre digo, ese superpoder de poder hablar 2 idiomas a la perfección, ¿no? Como una lengua materna, que es algo que envidio mucho, que yo no tengo, lógicamente. Y claro, entonces hay ese lado, porque me imagino que debe haber un montón de gente que también tiene perdón si es que a veces boto palabras en alemán, pero es algo chistoso que suele pasar cuando uno ya vive mucho tiempo acá, vaya, y no tiene tanto contacto con gente del mismo idioma, como es en mi caso. Eso también es otra situación que no se suele escuchar mucho, porque en videos o de gente latina, en general su círculo de amigos tiende a ser bastante latino. Pero sí, otro tema. No me acuerdo qué iba a decir. ¿Qué estaba diciendo? Éxito. Claro, diferentes situaciones, vaya, venimos de diferentes lugares, sitios. Ella viene de España, yo vengo de Ecuador, Sudamérica. España en teoría primer mundo, pero sigue siendo esa cultura latina, ¿no? Entonces los cambios, ¿cómo fue el llegar acá? O sea, ¿cuáles fueron nuestras motivaciones para venir a Alemania? Es una cosa súper interesante, ¿no? Y bueno, como iba diciendo antes, retomando el tema. Claro, entonces van a tener diferentes historias sobre un mismo objetivo, vaya. Entonces pienso que eso sería muy chévere porque, como digo, hay estoy trabando mucho. Varios creadores de contenido que han hablado sobre diferentes temas en sus perspectivas, que a veces abarca mucho, o sea, porque hay situaciones que son muy generales, como los pasos de trámites que tienes que hacer para venir acá, por ejemplo, cómo es la inscripción a la universidad, todo ese proceso, vaya, en general todos tienen que hacer lo mismo, ¿no? Es general, valga la redundancia, pero tu situación es mucho más personal y más individual, y siempre es bueno, ¿no? Siempre es bueno porque, vaya, sentí en mi momento que me faltó, o sea, no me faltó información, pero me hubiera gustado ver a alguien con el que yo me sienta más afín, más identificado en esos momentos, ¿no? Y sí, chistoso. Entonces pensamos como que súper primer tema, súper random, como decía, yo ya tenía esto hace mucho tiempo y Arián también quería, ella fue la verdad de la idea de nuestras conversaciones en sí que tenemos, porque son conversaciones que a veces tenemos muy random en cualquier hora del día, después de comer o cosas así, sale algún tema X y nos ponemos a hablar mucho. Entonces son temas que pienso que también son muy, muy interesantes y que seguramente a alguien le va a servir o le va a ayudar, porque son diferentes puntos de vista que uno tiene. y sí, como decía, yo ya tenía esta idea desde hace años y siempre me faltó ese push, y ahora fue why not, hagámoslo ahora. Ahora o nunca. Exactamente, porque literal fue ahora o nunca. Entonces sí, por eso estamos súper vestidos de súper vestidos. Estamos vestidos relativamente elegante porque es fin de año. Entonces, sí. Claro, empecemos con el tema de hoy. Ya bueno, dices en plan que te querías enfocar en la llegada a Alemania y mencionaste como que sí, cuál fue la motivación de llegar a Alemania, y te quería preguntar, bueno, ahí, ¿qué nos contarías? En plan, ¿qué es la motivación? ¿Cuál fue tu motivación llegar a Alemania? A ver. Ya, nuestras motivaciones fueron muy diferentes, creo. Sí, claro, definitivamente. Entonces, yo nunca tuve pensado venir a Alemania, la verdad. Nunca se me pasó en mi vida. O sea, no es como que mi familia tuvo un acercamiento con Alemania. O sea, aparte de un primo que él vino acá, estudió acá en su tiempo. Entonces él creo que fue el más afín a Alemania, pero nunca fue algo que me llamó la atención. Entonces, vaya, sí, desde siempre quise salir del país, ir a otros lados o conocer otras cosas y no quedarme encerrado, vaya.
Y eso fue antes de venir a Alemania. Yo estuve en Argentina. Y Sí. después, en un tiempo de vacaciones a Ecuador, conocí a una exnovia de aquel entonces que ella era alemana. Entonces fue cuando nació esa idea, ¿no? Y después, cuando ella terminó, estaba haciendo su trabajo social allá. Historia que el Arián ya sabe. Pero ustedes Pero no. ustedes no. Primicia. Y claro, entonces vine para acá, fue la opción. Yo pensé súper iluso decir, vaya, ya estuve en el extranjero, ya viví un tiempo en el extranjero, no debe ser tan complicado ir. Aparte, puedo hablar inglés. Error. Error. O sea, sí puede hablar inglés, ese no es el error, pero... Ah, no, también mi inglés pateado, ahora más pateado que antes, pero ese es otro tema chistoso, como a mí personalmente se me mezclan los idiomas. Pero bueno, entonces vine acá a Alemania y claro, me encontré con unos retos súper grandes para mí, que fue lógicamente número uno el idioma. El Obvio. idioma, Sí, entonces sí. yo no hablaba antes de venir acá, no hablaba nada, cero, nunca tuve algún curso. ¿Recomendaría hacer algún curso? Sí. Antes de venir acá, sí. A menos que sean muy arriesgados como yo, pero no les recomendaría hacer eso. Pero sí, eso fue lo que me trajo acá. Y nada, después fue el continuar con... a ver, mi enfoque tampoco fue hacer la universidad en Alemania, ¿no? Para mí fue como que el medio para poder quedarme aquí, porque como latino necesitamos tener una razón para estar en Alemania. No podemos estar en Alemania porque nos nace. Entonces fue la universidad, vaya. Entonces estuve en Ecuador, estuve estudiando un tiempo psicología, fui a Argentina a estudiar música. Sí, me boté de la carrera en Ecuador solo por estudiar música. Y acá en Alemania mi opción en ese momento, no me pregunten por qué, ni cómo, ni... Fue así, fue seguir psicología porque en mi cabeza estaba que era como que algo más, no fácil, pero algo, sí, en teoría algo más fácil de llegar que la música, no sé. Entonces fue un proceso y empezar, o sea, aprender el idioma, porque psicología acá es una carrera que sigues el 100% en alemán. Entonces tuve que aprender, iba a decir todo el idioma, pero no es todo el idioma, es imposible aprender todo el idioma en un año y medio, vaya, en todos los cursos, hasta poder sacar un nivel de C1 universitario, que es lo que te piden para inscribirte. Tomando en cuenta que el C2 es lengua materna, se logró. Se logró y empecé. De ahí terminé con esta novia de aquel entonces. Y esa es otra travesía, vaya. Estas son muchas travesías que he pasado. Y entonces sí, o sea, de nuevo, volviendo al tema de enfoque, ¿por qué Alemania? No tuve nunca una idea de venir a Alemania y ahora estoy 6 años aquí. ¿Cómo es para ti, Claro. señorita? Bueno, también quería mencionar que obviamente al vivir, o sea, estamos viviendo en la ciudad Heidelberg de Alemania. Ah, sí, Heidelberg. Y también psicología ahí también era una buena opción porque la Universidad de Heidelberg también es bastante reconocida. Claro. Y tiene un... Sí. Claro, a ver, aquí en Alemania, bueno, todos conocemos el ranking de las universidades del mundo, ¿no? Entonces, en Alemania hay 3 universidades, si es que no me equivoco, que están en el ranking de las top 100. La TU de München es la universidad, creo que es la número 1 igual en Alemania. De ahí viene la de Heidelberg y creo que hay otra que es la Freie Universität de Berlín, no me acuerdo. Aunque también luego se hacen los rankings dependiendo de la carrera, ¿no? Y por eso yo pensaba que también la Universidad de Heidelberg era bastante conocida de ser buena para la carrera de psicología. También medicina. Heidelberg, la Universidad de Heidelberg, lo que sé es que es mundialmente famosa por medicina. Yo no sabía eso hasta que algún día en algún hospital, esa historia es chistosa, a esta ex novia, ella vivía en Ecuador, ¿no? También en Quito, vengo de Quito, por cierto, se darán cuenta por mi acento. Los que son de Ecuador, los otros pensarán que soy de México, me pasó mucho en Argentina. Pensaban que era mexicano, pero
Sí, el doctor, ella le preguntó, ¿no? El doctor en ese tiempo podía hablar algo de alemán, eso era chistoso. Entonces habló un poco y ella le dijo que venía de Heidelberg. Chistosamente no viene de Heidelberg, pero usualmente la gente que viene de los alrededores de una ciudad conocida tiende a decir que viene de la ciudad. Entonces, otro tema. Entonces ahí el doctor dijo, sí, vaya, en medicina es bastante reconocida y es verdad. Entonces, psicología acá está media metida en ese ámbito de medicina, entonces sí es buena, pero en general la universidad, a ver, es considerada en Alemania como una de las universidades de élite. Entonces, igual en el ranking mundial en esos tiempos estaría en el top 47, creo, si no me equivoco, Okay. del mundo. Entonces era como que vi también una oportunidad, vaya, a pesar de que era psicología, me gusta mucho la psicología, pero siempre tendí más a ir a la música y sí. Y acá es todo un rollo entrar a esas carreras porque psicología, bueno, acá hay algo que se llama el Numerus Clausus, que son carreras con una limitación de cupos. Entonces, dependiendo qué tan grande sea la universidad, los cupos tienden a ser mayores y en este tipo de carreras son mucho más limitados, entonces siempre tienes como que la nota cuenta mucho, o sea, la nota que tengas de tu graduación y de tu título de bachiller y cosas así tiende a pesar bastante para que tengas un cupo en esa universidad, entonces algo que estoy completamente en contra, pero fue así. Pero sí, mucho sobre mí. Bueno, Claro. sí, a ver, ¿Tú por qué en mi viniste, caso, Arián? sí, el No me por puedo qué. imaginar el por qué, la verdad. Se me hace muy difícil pensar. No, es gracioso porque aquí todo el mundo, o sea, los alemanes que se enteran de que vengo de Tenerife siempre me preguntan en plan, ¿cómo es que acabé en Alemania? ¿Qué hago aquí si vengo del paraíso, el paraíso de los Claro, alemanes? sí, el Pero, Tenerife creo que ya va a ser isla alemana más que española. bueno, pero vaya, sí, como ya dije, yo estaba en el colegio alemán en Tenerife y, y claro, sí, al crecer con el alemán y estar en el colegio alemán, pues hubo unos cuantos años que era algo indispensable, era obvio que iba a irme a Alemania a estudiar. Ya cuando me iba haciendo más mayor y se iba acercando lo que era, claro, esa fecha, esa plan decisión de, ok, me voy a ir a Alemania y qué quiero estudiar y todo eso, pues ya lo empecé a cuestionar más y realmente también por estar en una relación y eso, pues en verdad no me quería ir, pero era Claro, yo me como... fui por una relación. Sí, sí, sí. Pero no sé, en ese momento no, para mí era algo como que no era cuestionable, era algo como una especie de deber, en plan... Porque tus papás eran alemanes. Sí, porque en el colegio también eran como que los profesores o así, a mí mi recuerdo es que todo el rato era ese pensamiento de estamos en el colegio alemán y os vais a ir todos a Alemania a estudiar, por eso estáis aquí. Ese era como que el pensamiento que a mí se me había metido en la cabeza. Ok, pero Entonces, pienso eso también que es de muchos colegios alemanes también. Me imagino ya, que en el colegio alemán donde vaya, mi primo que estuvo acá, él fue el que estudió, él estaba en el colegio alemán y él vino acá, o sea, a ver, me imagino que viene, bueno, si es que tu familia, dependientemente que tenga o no una conexión con Alemania, la tuya tenía una conexión con Alemania, porque tus papás obviamente alemanes, más cerca, europeos en teoría, o sea, colegio alemán yo también tendría esa tendencia a pensar sí, de exacto. que, ok, estoy aquí para que vayas. Y pienso que muchos padres ponen a sus hijos en los colegios alemanes o donde mi colegios franceses o etcétera, etcétera, con ese objetivo, esa visión de que los hijos tengan esa posibilidad de irse a otro país Exacto. a estudiar, en este caso Alemania. Sí, sí, exactamente. Y bueno, luego otra razón que suelo mencionar también es que es más barato estudiar en Alemania, o sea, También. para alguien que viene de Europa. Y bueno, para mí, yo tengo la nacionalidad alemana, entonces para mí es mucho más barato estudiar en Alemania, obviamente dependiendo de la Para zona. nosotros no. Sí, dependiendo de la zona, pues
quiero decir la palabra alemán, Semestergebühren. Los impuestos del exacto. semestre, digamos. Varían entre 150 a 300 euros por semestre, vaya. Claro, o sea, la universidad en Alemania es, en teoría, cóstenos gratis. Sí, Entonces, sí. o sea, la educación tiende a ser pública. Pero sí, o sea, tienen las universidades un pequeño impuesto en donde está incluido, están bastantes cosas incluidas, algo del ticket de transporte que Sí, tú puedes dependiendo de comprar la región está aparte. incluido o no. O sea, no es en sí, estás pagando a la universidad, sino estás pagando como que servicios de la universidad y eso es lo que a la larga el semestre para gente que es de Alemania o de la Unión Europea pagan ese pequeño porcentaje. En otras provincias de Alemania, vaya, es verdad que los extranjeros de Sudamérica tienden a pagar igual el mismo monto de impuesto, pero acá, por suerte, en esta provincia, no. Acá Por tenemos un suerte, costo dice. más alto. Pero sí, Lamentablemente. pero sigue. Sí, sí, sí. Entonces esa ya también era otra razón. Ya. Yo... Sí, a ver, hoy en día sí diría, o sea, al final terminé haciendo hace nada un máster de España, así que el argumento que iba a decir ahora de yo quería estudiar en alemán ya no es válido. En su momento como que lo pensé y era como que ¿En su momento también querías obvio. estudiar en alemán o en Alemania? No, en alemán. Ah, Entonces era como, ok. sí, como estaba en el colegio alemán, sí, era algo en mi cabeza, no sé Yo qué. pensaba que era porque quiero estudiar en Alemania. No, no, estudiar en alemán. Ok, Entonces, estudiar en como había alemán. estado en el colegio alemán, por ejemplo, matemáticas, todos nos lo habían enseñado en En alemán. alemán, Entonces, claro. de repente, a veces como que hablaba con alguien y, no sé, hablabas de algo de matemáticas y me decían así las palabras en español, de ecuación de no sé qué, y yo como que no Eso me era pasó, ese pero al ámbito. revés. Claro, claro, sí. Entonces para mí era como que no seguir estudiando en alemán, así que universidad en Alemania para estudiar en alemán. No sé, hoy en día ya, no, lo dicho ya, hice un máster de España, puedo perfectamente estudiar en español, pero quizás es como otro pequeño argumento que se me ocurre ahora, en Claro. plan, ¿por qué irse a estudiar a Alemania? Y vaya, no, son esas pequeñas cositas y de ahí pues también era como que, vaya, tener esa experiencia de irme a vivir, sí, a ese país donde también parte de mi familia está, ¿no? Entonces también lo vi como una oportunidad de... Tengo hermanastras que toda su vida han vivido en Alemania, entonces también lo vi como oportunidad de estar cerca de ellas y como que seguir reforzando más esa relación con ellas Como que también juntarte durante... con tu parte alemana porque Exacto, por ya. un tiempo, así lo vi también como una oportunidad para eso. Vaya, sí, esos fueron así los puntos que al final dieron a que decida irme a Alemania a estudiar, lo quisiera o no, pero así se dio. Qué buena, Sí, qué buena. sí. Vaya, ahí es bueno, o sea, ahora este punto. Vamos o sea, pienso que está bueno para esta primera vez tocar puntos muy generales. O sea, podemos después ahondar, vaya, ahí se puede decir, si que algo les parece interesante o quieren saber algo más y que hablemos mucho más a profundidad de eso, como que escriban o comenten o cosas así, que raro se siente decir eso. Sí, siempre se ve a los youtubers decir eso y tú como que... Claro, pero vaya, sí, o sea, si es que les llama la atención alguna cosa o quieren saber algún tema más a profundidad, escriban con gusto y trataremos de hablar, vaya, al respecto en diferentes posiciones, en diferentes perspectivas también. Claro. Y, No, en serio que nos interesaría saber en plan lo que piensan y qué quisieran escuchar. claro, como digo, o sea, para mí fue, o sea, en su tiempo me hubiera querido que, vaya, hubiera querido que haya más información, un poco más cercana a mi situación, vaya. Pero sí, entonces, otra cosa que quería hablar ahora del venir a Alemania es
los impactos, vaya, esos choques culturales que tienes, ¿no? Pero se me hace interesante tus choques culturales por familia, ser de familia alemana. Obviamente estás en España y sí, pero era como que, como hablamos alguna vez, de casa, de puertas para adentro, era como que una pequeña Alemania donde veías la tele en alemán y se habla alemán y la comida también tiende a ser, o sea, tiene mucho de alemán, vaya, porque es así, ¿no? ¿Cómo fue ese? ¿Tenías algún estereotipo con los alemanes? Empezando por ahí. Ya. O sea, esos clichés de los alemanes. Porque se me hace interesante, porque pienso que en general quita un español, vaya que no tenga esa Hintergrund. ¿Cómo es? Se me ocurre la palabra. ¿Cómo se dice? ¿Ese pensamiento ya predispuesto? No, ¿O o sea, qué te como que tu refieres? Hintergrund. ¿Cuál es tu Hintergrund? ¿Cuál es tu...? ¿Trasfondo? Exactamente. Sí. Tu trasfondo, teniendo ese trasfondo de papás alemanes, o sea, un español de cepa, pues. Digamos. Ya. Claro, o sea, me imagino que tienen Claro. también sus estereotipos con los alemanes. Entonces, no sé si es Sí. que tenías, o sea, de gente que conocías de tus amigos o algo, había en teoría, no creo, porque si todos están en el colegio alemán, pienso que tienden a ser afines con Alemania en general. O no sé, o sea, me puedo estar equivocando también. Pienso que no, Sí, a pero ver, no, en teoría sí. Además, el colegio en sí te trata de acercar, pues, obviamente, también mucho a la cultura alemana y es algo que, sobre todo los niños que no tienen ya, si desde el nacimiento una conexión con algún familiar alemán o algo así era obligatorio para poder entrar en el colegio alemán, tenían que estar primero en el kindergarten alemán. claro. Entonces yo, por ejemplo, estuve en un kindergarten español Pero tus normal. papás hablaban alemán, entonces. Exacto, y por eso yo pude entrar al colegio fácilmente en primero, o sea. Eso es interesante porque suponte algo así. Yo escuché, corríjanme si me equivoco, en mis tiempos, que ya es hace muchos años, en el colegio francés en Quito, solo podías entrar si es que uno de tus papás era francés o tenía Sí. alguna conexión familiar, vaya, alguna pariente tuyo era francés o alguna cosa así, no estoy 100% seguro, pero creo que esa era una parte de... Algo así pues era donde nosotros. Entonces, Y si claro. no era el caso, pues tenías que haber estado en Haber el desde el kindergarten kinder, claro. alemán. Oh, sí, sí, sí. A partir de los Sí, 3 lo que años. sea en el colegio entonces. alemán en Quito es parecido, o sea, Sí. pienso que mi primo estuvo desde el principio. Igual tenemos amigos, vaya, un amigo también que es del colegio alemán, o fue del colegio alemán en Quito, entonces creo que es exactamente igual, vaya, ellos reciben toda su vida alemana, entonces, Claro. buena. Pero sí, o sea, volviendo a los estereotipos y cómo fue para mí. A ver, ese cliché que siempre se escucha, obviamente, ay, los alemanes son tan fríos. No es que lo haya percibido así 100% y no es que yo lo quiera afirmar diciendo en plan, es verdad, los alemanes son fríos. No, hay gente simpática y menos simpática, más alegre y más amargada en todos lados del mundo, pero aún así sí me dio la impresión que el clásico de ir al supermercado y aquí como que el recibimiento, el carácter así de las personas sí es diferente eso de, es que en Canarias es mucho en plan vas al supermercado tal, y te encuentras a la señora que está ahí a la que le vas a pagar y me dice, ay, ¿qué tal mi niña? Y te habla así. ¿Te habla? Sí. No sé, aquí pues la verdad, vaya, muchas veces sí me pasaba que si es que te dicen, si te dan un hola, ya es como, wow, qué bueno, me has saludado, gracias. Pero lo dicho, tampoco es que sea algo así
que se pueda decir si los alemanes son así, porque no, hay muchos alemanes aquí que también son muy abiertos y muy amables, que obviamente sí te saludan y te sonríen, y entonces no. Claro. Bueno, en general creo que toda Latinoamérica tiene varios estereotipos, no solo de los alemanes, sino de todos los países, bueno, no sé si todos los países europeos, pero de varios conocidos, famosos, como quieran decirlo. Pero sí, o sea, mi sorpresa fue que yo vine a Alemania y no me encontré con ningún estereotipo. O sea, todos los estereotipos que tenemos, como que los alemanes son fríos, los alemanes, no se me ocurre otro. Ya está, son fríos, ya son enojados. Los animales son enojados. ¿Qué más dicen? Son racistas. No se me ocurren más. Bueno, si quieren pongan y nosotros desmentimos o no mentimos. Pero también depende luego de la ciudad en la que estés, la que región de Alemania esté. Claro, puede ser. O sea, esa es la cosa. Suponte o sea, contigo es complicado decirte, sí, son racistas contra ti porque... O sea, piensa que soy alemana pura y dura. Claro, y está, sí. Personas no deseables serían felices con tu existencia. El humor. No, pero claro, o sea, esa es la diferencia. Entonces, la verdad es que no. No, o sea, yo cuando vine acá, los alemanes que conocí, la familia de esta exnovia mía, eran la verdad muy, muy abiertos, o sea, y eran muy felices, o sea, muy chistosos, no todos, vaya, eso sí, pero, por ejemplo, claro, uno tenía esa imagen del alemán, el típico papá alemán serio y enojado, frío y bla, bla, bla. Voy allá y me encuentro con un señor que era un payaso, o sea, era un cague de risa, decimos nosotros. Súper chistoso y para mí fue como un cachetazo al estereotipo, ¿no? Entonces, en todos estos 6 años, la verdad, es muy rara vez. Creo que nunca me ha pasado algo que cumpla con esos estereotipos. La verdad, en aspectos de racismo, y eso comenté también con Arián, fue en el proceso de entrar a la universidad o de validación de títulos y cosas así, más que nada cómo es la burocracia extra que tienen que hacer ciertos países en comparación a otros. O sea, es como que yo le nombré micro racismo, la verdad. No sé si es que existe esa palabra, pero era como que esa como que, no quiero decir xenofobia tampoco, creo como que esa línea entre tercer mundo y primer mundo. O sea, es como que una línea súper tapada en el aspecto de necesitas hacer para entrar a esta universidad o estos cursos, o necesitas, o sea, eres de este país, entonces esto que quieres hacer no puedes hacer, solo por el simple hecho de que eres de otro país que en su lista no está, desconozco. Entonces, en ese punto puedo decir que sí. O sea, en ese punto de burocracia. O sea, los alemanes son muy burócratas. Estereotipo aprobado, 100%. Sí. 100% la burocracia alemana es terrible, pero funciona. Una vez que el proceso está hecho, funciona. Entonces, puedo decir de mi lado. Sí. Y sí, o sea, es súper interesante cómo también, a ver, todas estas cosas que decimos son nuestras experiencias, ¿no? O sea, también hay casos de gente que o sea, su experiencia ha sido completamente contraria a la nuestra. O sea, que les ha tocado los alemanes más fríos del planeta y cosas así. O han estado en ciudades donde sí han vivido mucho racismo. Claro, o sea, también las ciudades... sí, importante. Es como que la división de ciudades en aspecto como que político o de más, no quiero decir extrema derecha o así, pero tiene su lado, ¿no? Sí, o sea, hay diferentes ciudades donde es más presente esto, ¿no? A ver, no he estado en esas ciudades, no podría decir la verdad por experiencia, pero se escucha, vaya. Sí. Se escucha y se ve en votaciones que están eligiendo al partido que es más extrema derecha y cosas así. Entonces, que en general aquí eso es muy...
O sea, políticamente hablando, la extrema derecha es un tema bastante complicado acá. O sea, Alemania, eso es interesante, temas en Alemania como el colegio, suponte igual en España, en el colegio alemán de España y cómo eran las cosas en mi colegio de cantar el himno, no cantar el himno y cosas en Alemania o colgar banderas, suponte aquí en la ciudad en sí, me contaban a mí y de lo que solía ver es súper raro a veces ver banderas alemanas. O sea, porque ese como que nacionalismo o patriotismo en ciertas cosas es como que aquí está muy en el límite. Claro. Por motivos históricos que en cierto momento, o sea, pienso que está bien, pero también pienso que está mal en el sentido de que generaciones cargan un peso que no tendrían que cargar, o sea, generaciones que no tienen nada que ver sobre el tema siguen cargando un peso interesante. Súper interesante, otro tema también para hablar, la verdad. Pero sí, cómo hacer amigos también sería un tema muy interesante, como es el proceso en nuestras perspectivas de hacer amigos alemanes en este caso, ¿no? O sea, sí. Ahí sí puede... No, a ver, pienso que el estereotipo de frialdad está un poco tergiversado en el sentido de que los alemanes simplemente son más introvertidos. O sea, los latinos, en mi caso, españoles también tienden a meterse en esa cesta. Son más abiertos, o sea, son cuando recién conoces a alguien o estás en una fiesta, estás tomando, puedes contarle tu vida y es tu mejor amigo después de eso y bla, bla, bla. Entonces aquí en Alemania los alemanes tienden a... Es un proceso en el que vaya, uno como latino no está acostumbrado a ese tipo de procesos para llegar a una amistad. Sí. Y por eso nosotros tendemos a encasillarles como que son fríos, pero pienso que a la larga simplemente las personas son cerradas o son más introvertidas, pero como en todo lado, vaya, la diferencia es que es más probable que te toque una gente cerrada, o sea, en Alemania es más probable que la gente sea más cerrada que en Latinoamérica, vaya. Yeah. Entonces... Pero bueno, también dicen eso de que capaz... Mientras cuesta, más alto el moño. Te cuesta más esfuerzo, en plan hacer un amigo, amiga, amigue alemana. Alemán. Bueno, sí. Okay. Lenguaje inclusive. Amigo alemán, amigo, ya una... Sí, que dicen que capaz es más complicado hacer un amigo alemán. Llegar a su corazón. Pero que, vamos, que como que hay que currárselo más, yo qué sé, no sé si se entiende. Claro. Pero que una vez logrado es una amistad que luego en plan es súper fuerte y te dura para toda la vida, por así decirlo. Mientras que capaz con... digámoslo así, no quiero que me entiendan mal o algo, pero que capaz con amistades así... Es más hipócrita, vaya, las cosas como son. Sí, o que a lo mejor más esa fakeness desde la primera en plan súper abierta y nos vemos súper bien y me encantas, pero ya en 0, pasa algún drama o así y ya como que... Claro, hablan a tus espaldas y cosas así. Y ya les caíste mal y ya fue eso que tenías la sensación de que desde un principio era algo como que, ay, nos llevábamos tan bien. Entonces, no sé, es algo que he escuchado latino, mucho. Señores. Sí, pero... Y claro, es verdad. Pero esa es la típica, o sea, es como la típica frase de... Chuta, espérate que agarre confianza, porque de ahí... Alemanes, sí. Pero son los alemanes. La verdad que sí, bueno, todo eso podríamos hablar también en otro podcast, de las amistades. Pero solo con amistades en Alemania. Sí. No, pero porque... a mí me ha resultado muy difícil, o hasta hoy me resulta difícil, pero no sé. O sea, como que he hecho experiencias en ambos lados, como que amistades que no han funcionado o que yo como que me intentaba esforzar un montón y simplemente no llegaba a nada y es como ok. Eso también es interesante. Pero otras que ahora digo como que son súper cercanas y en verdad se ha conectado relativamente rápido y también es como bonito. Entonces... Claro. Todos son casos que pasan a veces, pero no siempre. Claro, o sea, de nuevo, todo lo que hablamos y digamos respecto a diferentes temas siempre va a ser nuestra experiencia, ¿no? Claro, entonces obvio. Siempre, no porque a nosotros nos
pase algo bueno o algo malo, implícitamente les va a pasar a ustedes, para nada. Claro. Pero puede que sí. Entonces, bueno, siempre considerar todas las opciones. Y claro, es verdad, o sea, cuando nos conocimos los dos, Ariane tenía más amigos latinos que yo, siendo ella la que tenía como que la que era de Alemania, vaya, porque tú, vaya, alemana en teoría. Entonces, vaya, en mi pensamiento yo diría sería mucho más fácil que tú hagas amigos, pero ya tuvimos una conversación respecto a eso donde también hablamos de diferentes variables que hay en esa situación, como que ella, si bien es cierto es alemana o domina el idioma a la perfección, que en su momento ese para mí fue un limitante para hacer amistades, su cultura de casa para afuera es española igual. Entonces, como ella hace amigos es súper diferente a cómo acá en Alemania, pienso yo, lo que he visto se hacen amigos, ¿no? Entonces, claro, ella también estuvo en una carrera donde tenía contacto con varias personas de Latinoamérica o de hispanohablantes en general, porque ella estudió traducción. Entonces, en mi caso fue lo contrario, porque yo al estar estudiando psicología era el único latino en la carrera y todos eran alemanes. Entonces, me vi forzado a aprender a hacer amigos así, vaya, que es complicado. O sea, es complicado también en mi caso era una diferencia que no es tan grande, pero se sentía grande de edad y cosas así, ¿no? Entonces, sí, son temas bastante interesantes, la verdad, que tenemos. No, definitivamente. O sea, sí, cuando les piensas, sí, claro. Está chévere. Entonces, ya saben, muchachos. Muchachas. Sí, también, otra cosa. Soy, en todo latino, soy vegetariano, tiendo a ser vegano. Ella no, ella es normal, entre comillas, ¿no? Normal. Entonces, eso también sería un tema interesante. Vaya, hay gente que seguramente capaz quiere empezar en ese mundo y le llama la atención como fue. A ver, yo estoy por este lado ya hace varios años. O sea, desde que estuve en Ecuador, antes de venir acá a Alemania, empecé a hacer. Y mi golpe fue que en esos tiempos en Ecuador era muy complicado, o sea, meterte en ese camino de vegetarianismo y bla, bla, bla. No quiero hablar mucho del tema, capaz después si es que les interesa el porqué y cosas así. Pero sí, cosas así. La comida en Alemania, que gente... No, y que para aquí, por ejemplo, para ti ser vegetariano es mucho más fácil. En teoría, sí. O sea, sí. O sea, si comparamos bastante, la verdad. Hay más posibilidades, en teoría. O sea, para comprar en el supermercado, vaya. Si es comer en restaurantes, a veces no es tan... Depende, pero tienes, sí, claro. Depende. Bueno, también es que la ciudad en la que estamos, suponte en Berlín... Vale, hombre, sí, en Berlín. Cuanto más grande y más opciones para salir a comer tienes. Es hermoso. Pues, también de fiestas, podemos hablar también, de fiestas, ya que estamos hablamos de Berlín. Berlín es muy bonito. Vaya, sí, tenemos muchos temas interesantes también para hablar. De nuevo, o sea, no sé, estaba pensando como que hacer secciones, dividir como que diferentes tipos o como que temática de podcast, o podemos decir como que conversaciones nuestras que gente está escuchando y que seguramente si es que les gusta puede intervenir también con preguntas e inquietudes. Entonces como que separar formatos y decir, me invento, voy a brainstorming ahorita. El lunes, obviamente no va a ser todos los días, ¿no? El lunes vamos a hablar como que cosas de universidad y trámites de venir a Alemania, cómo fue para mí, cómo fue para Ariane, el ingreso o como que vida universitaria. Después podemos hablar de búsqueda de trabajo. Y búsqueda de vivienda. Búsqueda de vivienda. Que luego también eso lo quería mencionar antes cuando hablábamos también del aspecto de... Porque tú hablabas en plan del microracismo en todo lo que es la burocracia aquí en Alemania, y que la verdad que también al buscar vivienda también he escuchado experiencias de gente ajena que ha sufrido racismo a la hora de buscar piso. Pero chistosamente cuando buscábamos y tú escribías y yo escribía, me respondían a mí más rápido que sí, y eso que ya tiene apellido alemán, no, yo no.
Entonces, claro, pero aquí también es como que vaya, hay esos como que estereotipos o ese tipo de como que, ¿cómo puedo decirlo? Como que les hacen el feo a diferentes nacionalidades, como pasa en todas partes del mundo, pero acá es en el caso de turcos, suponte, porque los turcos son la mayor parte migratoria, o sea, la fuerza migratoria de Alemania. Sí. Son los turcos rusos en su tiempo, mucho antes de que haya el problema actual que pasa, vaya. Polacos, rumanos, o sea, es como que los estereotipos o cómo es esa discriminación está más basada a esos países que para latinos. No sé, pienso que en la cabeza alemana los latinos somos los exóticos, que es así, vaya. En cierta manera, aunque a veces la ignorancia de algunas personas les gana, no en un sentido negativo, sino que en los típicos preguntas de que Ecuador es playa y caliente 24/7 y que es un paraíso, y lógicamente para los que saben que deben ser todos los que van a ver esto, Quito está pero la carita de Dios, le dicen, ¿no? Está muy arriba y no es que sea playa y verano todo el año. Entonces, claro, es interesante también esos temas y se puede hablar el clima, cómo Sí, cambia, claro, cómo es sí. el cambio de clima, el cambio de estaciones, cómo fue. Hasta ahora tiendo a no adaptarme mucho al cambio de estaciones en el sentido de que amanezca y anochezca muy temprano y tarde. Pero Es una gran diferencia eso. sí, Con sí, el cambio de hora siempre. vaya. Pero sí, o sea, esa es discriminación en ese punto. Se puede hablar, vaya, contar historias, diferentes situaciones que nos han pasado. También historias chistosas, hay varias también de situaciones, unas no tan chistosas. De universidad también sería súper interesante. Cosas de universidad. Vaya, cabe recalcar que cuando vine acá pude vivir lo que en su momento fue el primer semestre, vaya, alemán o de una universidad alemana, lo pude vivir, pero después empezó Corona y todo fue online, y cómo fue ese proceso para mí también fue súper interesante. Y claro, diferentes situaciones. Claro. Claro, sí, sí, sí. Sí. O sea, hay mucho potencial, muchas ideas. Sí, Y, temas serios, depresiones, también, problemas. sí, obvio, no es todo felicidad, Obviamente. ¿no? Y eso también queremos. Queremos ser sinceros, Sí, vaya, exacto. con las situaciones. No todo es Mostrarlo color de afuera. rosa. Exacto, sí, No sí, es sí. que alemán es fácil aprender alemán, vaya, porque algunas cosas de cómo aprendo alemán en un año. A ver, yo sacar un certificado vas a poder. O sea, si yo saqué, todo el mundo puede, ¿no? Pero poder dominar el idioma, vaya, yo sigo aprendiendo. Hay días en los que puedes más, otros días en los que puedes menos, ¿no? Y claro, frustraciones también, frustraciones de la vida. Claro. No, y Respecto al todo el idioma tema también de identidad y ser bilingüe, y luego también, no Claro. sé, hacer vídeos comparativos de nuestras formas de hablar, también con mi También acento canario y tu acento ecuatoriano, y qué palabras claro, usamos empezar a olvidarte las palabras en español y también. acordarte solo en O ya alemán y empezar a hablar. mezclar, hacer un alemañol Exacto, sí, muy sí, sí. puro y duro. Siempre, siempre. Entonces, bueno, eso creo que deben conocer las personas hispanohablantes que están aquí ya bastante tiempo, ¿no? Entonces, porque que pienso que es automático y no quiere decir que uno se olvide, sino que en el momento a veces es como que tu vida cotidiana se tiende a basar ya en un idioma que a veces hay o sea, alguna expresión pasa mucho mejor para el momento, o sea, te viene mucho más rápido y pienso que es porque tiende a ser el idioma que estás manejando con más frecuencia, ¿no? Sí. Pero es chistoso, entonces no nos buleen o no me buleen a mí especialmente porque ella es lengua materna en ambas, porque me olvido alguna palabra en español, después me viene. Entonces llega un punto también frustraciones que después uno dice hablo mal alemán, hablo mal ahora inglés y mi español también está mal. Pasa y sí, muchachos, entonces pienso que machen wir Schluss.
Sí, nada, que esto vaya, ha sido como una especie de introducción. Sí, obvio, espero que no sea muy aburrida. Yo me imagino que mientras más vayamos haciendo esto, nos vamos a ir soltando más. Claro, Entonces no, vamos a ir obvio, mejorando obvio. también. Pero tenemos mucha ilusión de contar estas cositas, de compartir esto con ustedes, ver a dónde lleva y simplemente... Sí. Vaya, pues, solamente, o sea, para mí era como que quisiera compartir estas cosas porque siento y estoy 100% seguro que va a haber gente que va a sentirse como que identificada con ciertas situaciones o que capaz se va a ilusionar aún más de las diferentes vivencias y se van a animar a venir acá, sea a estudiar, sea de au pair, sea de trabajo, qué sé yo, simplemente de visita, porque Alemania es un país muy bomba, la verdad, me gusta mucho. Y sí, nosotros tenemos la suerte de estar en una ciudad muy bonita con un castillo de fondo hermoso y sí, entonces ese es el objetivo de este video, vamos a decir podcast, pero creo que solamente es una conversación, sí. exacto. Y claro, entonces, bueno, para ustedes seguramente ya van a estar en el nuevo año, entonces que empiecen bien el año. Sí, buen comienzo al año. Buen comienzo de año. Guten Rutsch. Feliz año nuevo, gente. Claro. Si quieren podemos hacer un podcast solo en alemán para que me buleen al 100%. También. Con subtítulos debajo. Sería bomba para que aprendan su alemán o para que practiquen su alemán. Y si es que has visto esto aquí hasta el final y nada, gracias. Muchas gracias por escucharnos. No y eso, si queréis... dar alguna idea, queréis escuchar algo en especial, o simplemente o dar algún feedback, también tu experiencia, vaya, Uh-huh. ¿sabes? Porque sería muy bueno que nosotros contemos nuestra experiencia y de ahí capaz leer en un comentario una experiencia muy similar o completamente diferente que también podamos comentar, ¿no? Claro, porque sí, pues, o sea, para mí es muy importante también conocer los puntos de vista. Eso también es muy importante porque es muy bueno a veces tener otro feedback y otro punto de vista donde tú también puedes como que hilar ciertas cosas o simplemente aprender algo nuevo, ¿no? Claro, que sí, también sí. está bueno y... O cualquier pregunta o lo que sea. Exacto. Entonces, sí. Vaché. Y si es que les gustó, darle like. Claro. Que se Sí. repita. Ella no conoce el meme hasta ahora y le tengo que indicar porque es buenísimo. Sí, pues entonces. Muchas gracias. Feliz año. Tschüssikowski. Y les queremos. Aladan. Max gut. Tschüsseldorf. Y ya, das war's. Hombre, estás sudando. ¿Qué te cagas? Y esto no se corta.